Estamos con la presencia de Germán Díaz, ganador de la 34ª edición del Raid Libertad en el año 2001 con Maleficio. Buenos días, Germán, un gusto de tenerte en Radio Agraria. Bueno, buenos días, un gusto para mí por la entrevista, muchísimas gracias. ¿Cuándo comenzás tu actividad como jockey? Arranqué allá arranqué en Raid Largo, arranqué por el 98, 97, por ahí no me acuerdo bien, pero creo que en el 98, que arranqué ahí por Fraile Muerto, en un Raid de 60, y ya tuve la suerte de ganar, por suerte. Ya anduvimos debutando y ganando. ¿Cuál fue tu primer caballo? Mi primer caballo fue una yegua tordiche que tenía, gané unos cortos con ella, y después la tuve variando para el largo, pero no hizo mucha trayectoria en largo. El primer caballo que gané Raid Largo fue ese que gané 60 kilómetros en Fraile Muerto, el Camino del Indio, en el año 98 creo que fue. Ahí fue la primera vez que gané. Bueno, debuté y gané ahí debuté el primer raid, ya gané, por suerte, tuve la suerte de eso. Sos de una familia raidista. ¿Qué recordás de niño, adolescente? ¿Cómo se vivía en tu casa los triunfos obtenidos? Sobre todo en la etapa de Rodrigo, tu hermano. Sí, la verdad que desde el tiempo de mi abuelo, que tuvo la yegua buena, el Cuerito, pero y yo ni nacido era, pero después más me recuerdo los triunfos de mi hermano, sí, que fue campeón nacional, que ganó con BM, ganó con Saracho, y anduvo en el año 88, y yo tenía, pero me recuerdo bien eso. También recuerdo del pobre Juan cuando ganó en el año 87, que era de mi tío, y bueno, ahí más o menos ya recordando, ya ahí ya más o menos ya andaba en el tema de los raíces. Era chico, pero ya andaba en el tema de los raíces. Recién mencionabas tu debut en Raid Federado, en Fraile Muerto, con Carqueja, si no estamos equivocados. Contanos sobre eso, ¿cómo fue ese raid? Y vos sabés que fue un raid de 60, un caballo que corría corto, que lo cuidaba, era del Tití Silvera, y lo cuidaban, ganaron un lote corto con él, y era un caballo cruzado con árabe, era. Y me acuerdo que lo sacaron de los cortos para 60, y me acuerdo que en ese tiempo los raíz eran el que llegara primero tenía que bajar el pulso, y me acuerdo que nos ganó un caballo de Melo, uno de Rivadavia, y nosotros entramos segundo, pero el caballo no bajó el pulso y tuvimos la suerte de ganar nosotros. Sí, y bueno, y desde ahí después ya arrancamos a correr medio firme, porque yo empecé medio, para lo que corría los raid cortos, que corría de niño con raid corto, empecé medio viejo a correr raid largo, ya tenía 17, 18 años ya, que capaz que tenía que haber corrido antes, pero arranqué, creo que fue en el año 98, sí, y casi seguro que fue en el 98. Ese año, imaginamos que seguramente fue importante para vos, que al mes siguiente corres por primera vez en tu pueblo, raid en el que debuta Maleficio con Manolo Miranda. ¿Qué recordás de esa carrera? Y vos sabés que de esa carrera la recuerdo bien porque yo corrí también. Me acuerdo que yo corría una yegua debutante que era de nosotros, una sociedad que teníamos, y corría y veníamos el Tachuela, Maleficio y nosotros cuando íbamos para el retorno, y la yegua mía rueda, y sí, el Tachuela y el Maleficio. Bueno, después el Tachuela se rompe y termina ganando Maleficio, se reí. Y después de ahí me ven a mí porque yo ahí en ese tiempo le corría a los caballos raid cortos al Cides Pereira y eso, y a Azul Ángel Sánchez, que era el que le cuidaba, y a Vierita les corría a ellos, y de ahí fue que me hablaron para correr a Maleficio, después de eso. Y bueno, de ahí fue en Ancina la primera vez que gano con el caballo. Ese mismo año lo culminás ganando en Fraile Muerto, los 90 kilómetros con Maleficio. Le ganaste al Indio de Abella, entre otros. Ganaste en el mismo año los 60 kilómetros y los 90 kilómetros en ese club. ¿Qué recuerdo te trae ese año?
Y para mí fue un año bueno, porque un año que arranqué a correr raíz largo, yo que nunca había corrido, y me topo con ese caballo de que ganamos los 60 y después me agarro para correr este caballo, que después no perdí nunca más con él, ¿no? Gané 11 raíz con él. Él ganó 12 porque el primero fue con Manolo y después yo gané 11 raíz con él. Y de ahí fue una seguidilla. Y bueno, y la verdad que he tenido bastante suerte, y para lo poco que he corrido de raíz largo, porque la verdad que no soy un tipo que corra cantidad. Yo ahora nomás hace tiempo que no corro. Pero llevo 25 raíces ganado, ¿no? Con Maleficio 11 y después el resto con todos caballos, casi todos caballos debutantes. Y bueno, y he tenido la suerte, por suerte, de ser bastante ganador, porque corriendo poco y bastante ligador para los caballos rey largo. ¿Has tenido algún referente a la hora de entrenar un caballo o montarlo? Sí, para mí un tipo referente que si hoy me nombras un tipo referente de los rey largos acá en el Uruguay, para mí Jorge Gadea y el Mudo Sabello. Esos son los tipos que para mí son referentes en los rey largos. Pero yo tengo mi manera de variar, y eso todo el mundo sabe cómo vareo y eso, y yo más o menos no me dedico mucho a la cuida de caballo, pero me dedico a otra cosa, pero siempre algún caballo tenemos, y cuido más en sociedad y eso, pero no estoy dedicado mismo al tema de cuidar caballo, no. Siempre tenemos 2 o 3 caballos acá en la vuelta. O sea, algunos, hoy en día estoy más radicado a los rey cortos que a los largos estoy medio por afuera. Pero mis gurises ya están quedando grandes y les gusta, así que calculo que en cualquier momento vamos a volver de vuelta a las pistas de rey largo, si Dios quiere. Mencionaste la actividad corta, nos trasladamos a la actividad en pruebas de circuito. ¿Cuál fue tu primer raid en circuito? Mi primer raid en circuito creo que tenía 14 años por ahí, si no me equivoco, un caballo de Vierita, que ganó el primer raid corto, un raid de escuela era. Y después raid bueno, ganó la Copa de Oro acá en Santa Clara. Fue el primer raid debutante que se hizo, pero de 12 kilómetros. Y le gano a Leonel Barreto y al Negro Silvera con el a Víctor me gano. Enemigo yo y sí. Negro Master. Y Negro Master, y creo que Leonel Barreto también entraron ahí, pero entramos ahí los 3, y tengo la suerte de ganar cuando la Copa de Oro acá, que para nosotros fue de más, porque justo gana el Negro Pancho de mañana y nosotros ganamos de tarde, entonces fue una fiesta imponente. ¿El mejor caballo que montaste en cortos? El mejor caballo que monté en cortos es de más, que fue un caballo que ganamos debutando el Natalicio Artigas, que creo que no sé si alguna vez algún caballo debutó en los 18 kilómetros y ganó. Ese fue el mejor caballo que yo monté. Tuvo poca, corrió 2 rey cortos nomás, porque después se sintió una entrecuerda, pero ese caballo nomás fue uno de los mejores caballos que yo tuve. Ganamos los 18, después perdimos en Caraguatá para el enano, que es un caballo bueno de Flori, y después ya arrancó a correr ahí 58 y de 60, y ganamos como 5 o 6 con él. Ese fue uno de los mejores caballos que yo tuve. Y después tuve una yegua muy buena también, que era mía, que era una yegua vieja mía, que cría de acá de nosotros, que gané como 7 cortos con ella. También era una yegua buena eso. Navidad, contanos sobre ella, la historia de ella. Y Navidad, una yegua que fue cría de acá, de mi abuelo, y después se domó, corrió una penca de potro y perdió, después ya debutó y ganó casi todos los reyes que corrió, creo que perdió uno solo nomás. Y fue una yegua, para mí, una yegua base mía, que aprendí con ella, cantidad, aprendí con la yegua, porque la yegua me llevó a ganar como jockey, como compositor, entonces yo aprendí cantidad de cosas con ella. Potri Talismán, ganó el Ciudad de Fraile Muerto de debutantes. Sí, también, ese fue un pingo fue ese.
Ganamos, creo que fue en el 2008, creo que fue. Sí, ganó, fue un caballo traído de Maroña ahí, caballo bueno, era de carrera bueno, que mi hermano Rodrigo fue el que se lo negoció al Polo, y lo trajimos creo que fue con 40 días, un caballo que tenía poco vaso, se lo dejó variar poco, y lo robó el Raíz, ganó como por media vuelta. El Raíz es lo que gané más fácil, de debutante. General Basilio. General Basilio, otro pingo más. Corrimos el Washington día acá y el caballo fracasó, echó sangre, fracasó. Y después fuimos a correr el Salín Nahuar con él. Se lo corrió mi hermano, porque yo estaba quebrado, había pegado una rodada. Y me lo corre mi hermano. Y terminamos ganando el Salín Nahuar. Sí, un pingo también. Echó 16:40, creo que fue o 16 corto, no me acuerdo bien, pero sé que voló ese día, que ganamos a este hombre que ahora está corriendo el caballo bueno, Anude, que me acuerdo que había ganado el Podestá y le ganamos. ¿Tuviste escopeta? Escopeta también, sí, también un caballo traído del Brasil, con 26 días, lo trajimos del Brasil y ganamos también el Ciudad de Fraile Muerto. La verdad que otro pingo más, que tuvo poca, agarró infosura, después el Raíz del caballo se nos murió, también otro pingo más, que la verdad que yo no he tenido mucho, los caballos míos son de poca trayectoria, como le dicen, pocos caballos han repetido los Raíz, no sé por qué, si es de uno, o yo que sé, uno que liga mal a veces también, que los caballos no repiten mucho, pero hemos tenido cantidad de caballos buenos, la verdad. Y ya el año pasado nomás anduvimos bien, viste, tuvimos la yegua, esta yegua como es la Reina Carola, después tuvimos el Atlético el Uruguayo y ganamos en Varela y después ganamos Fraile Muerto en un mes, viste. Entonces hemos andado bastante bien, por suerte hemos andado bien, no nos podemos quejar. Este año hemos ligado poco, la verdad que ahora este año perdimos un rey increíble acá en Santa Clara, en Washington D, ahí lo perdimos increíble. Y bueno, pero las carreras hay que correrlas y a veces se dan y a veces no se dan. Para vos, como jockey, ¿cuál fue tu mejor carrera en cortos? Y vos sabés que la mejor carrera en corto, capaz, fue un Raíz que yo no sé, que le gano a Víctor Silvera con las dos manos bajas, con el caballo, que era un caballo de Horacio Fernández. Hay un Raíz de 10 kilómetros en Cerro Chato, y le gano con las dos manos bajas, con el caballo tirándose para los palos, y creo que gané a medio pescuezo o a cuadril ahí. Esa para mí fue la mejor, capaz que fue un caballo que se rompe faltando una vuelta, y lo traje y terminé ganando. Y ahí, capaz que el Raíz mejor que gané fue ese 18 en Sarandí, porque ese Raíz para mí, con un caballo debutando, ganar los 18 kilómetros en Natalicio Artigas no es fácil, y bueno, ese nos dio. En largos, sin duda a la gente se le viene a la memoria Maleficio, pero montaste y ganaste más caballos. ¿Qué recordás sobre ellos? Judas, por ejemplo. Y Judas para mí fue un caballo bueno que yo todavía me acuerdo que tuve, porque cuando muere Maleficio a mí me suspendieron en un año. Y lo agarro el caballo y lo variamos y lo esperamos. Cuando me sacan la suspensión a mí, lo debuto el caballo y ganamos en Caraguatá con él. Y un pingo el caballo, después ganó el enduro gana el enduro ahí de la clasificatoria para ir al Panamericano de Chile, y el caballo se nos rompe, que también ganó ese enduro, que nos robó a todos ahí en Cerro Chato, me acuerdo. Era muy buen caballo, Judas, sí. ¿Montaste enemigo yo en la ruta también? También, enemigo yo, que perdimos en Valle, que vino un bajón de azúcar. Después te voy a seguir nombrando, después monté a Alibaba, monté a Chamaca, monté a No Te Encuentro, monté a Si Dios Quiere, ahora no recuerdo mucho. Edemais corrió Piratas. Edemais ganamos muchos piratas con él, porque justo en ese año que nosotros arrancamos los piratas a correr, había
había mejor premio en los piratas que los rey largos en ese tiempo. Entonces lo corrimos siempre rey pirata. Ganamos en Lascano, en Tacuarembó, ganamos 2 veces acá en Santa Clara. Un pingo caballo. La verdad que ese para mí, sacando Maleficio, fue el mejor caballo que yo monté en Rey de Maleficio. Y corriste también con la burrita, un par de piratas. También, corrí con la burrita, pirata también. Ganamos, ¿te acordás que perdimos las herraduras? Creo que el rey que lo hacían ustedes, me parece. El Negro Silvera. El Negro Silvera, la yegua había corrido un corto y a los 2 meses la debutamos ahí y perdió 3 veces la herradura y ganó igual la yegua. Una pinga de primera línea. Sí. Por último nombramos a Maleficio. Ustedes corrieron 12 y ganaron 11. Imaginamos que fue el mejor que montaste. ¿Qué se sentía ir arriba de ese caballo en una competencia? Y la verdad que era todo terreno el caballo, ¿no? Porque un caballo que lo ponía a 32, andaba a 32, lo ponías a 30, andaba a 30, lo ponías a 20 y andaba a 20. Un pingo el caballo, retornaba y lo que quería era correr. Retornaba a los retornos y lo que quería era correr el caballo. Un pingo. La verdad que un pingo, y nunca más en mi vida había subido un caballo como ese. Son esos caballos que nunca más aparecen, muy difícil. Contanos sobre el Raíz Libertad del año 2001. ¿Cómo fue esa competencia que le ganaron a Caprichosa, la yegua de Gadea, corría la Gringa también? Y para mí fue el Raíz que me agarré la peladura más grande de mi vida, que la verdad que ese Raíz, me acuerdo clarito por el temporal que fue. Llovía a mares. Y le ganamos, me acuerdo que le ganamos la yegua Gadea, sí. Después retornamos y el caballo, creo que faltando 5 o 6 kilómetros, queda solo. Y fue un temporal ese Raíz, qué temporal que fue, llovió imponente. Y ganó, muy sobrado el caballo. Muy sobrado ganó. Me acuerdo que el caballo estaba para correr la Copa de Oro de Santa Clara, y no corrí, después corrimos ahí, en la Libertad, me acuerdo. ¿Cuál fue el mejor Raíz de Maleficio para vos? Y para mí el mejor Raíz de Maleficio fue, Maleficio, si hubiera un caballo que lo peleara en la Copa de Oro de Sarandí Grande, para mí el caballo, si ese día hay un caballo que lo pelea, no se sabe lo que hacía, porque el caballo encajó casi 29 en 100 kilómetros, y el 90, ese caballo debe haber pasado arriba de 30, pero tranquilamente, en los 90 kilómetros. Yo me acuerdo que la yegua del Mudo Sabilla, la Anaconda, fue la que nos peleó más, que fue hasta pintado ya. Después de pintado ya el caballo queda solo. Pero para mí fue el mejor Raíz de él. Ese y después el de Noblía. También que fue el último Raíz que ganó. Pero me parece que el Raíz ese de Sarandí Grande, la Copa de Oro, fue el Raíz que el caballo andaba más para mí. Y el más difícil, con excepción de su última participación, el más difícil para vos, ¿cuál fue? Pues es que para mí uno de los Raíz más difíciles que hubo fue el caballo, que no sé si ese día el caballo no fue la Copa Plata de Isla Mala. Porque nos dejamos acá ventaja, me acuerdo, por un caballo de Vigorito, creo que era, que lo corría, y el caballo le costó, pero no que fue ni era cansado, como que le costó el caballo, le costaba apretar, cuando lo agarró, le ganó bien, y llegó bien el caballito, pero fue creo que el Raíz más que le costó más, pues. ¿Cómo viviste toda esa etapa exitosa con Maleficio? Y para mí, que ahora en este tiempo ganamos algún Raíz de vez en cuando, y nunca más se van a dar esas cosas, ¿no? Porque el caballo era un crack, sabía que salía a correr y muy difícil que perdiera. Aparte la verdad que el dueño lo cuidó, corría 3 Raíz por año, caballo. Lo cuidó siempre. Entonces, y fue una etapa para mí, lo arranqué a correr cuando tenía 17 años, creo que lo terminé cuando tenía 20, 22 años, por ahí, porque corrió 4 temporadas, creo que fue que corrió el caballo. Y para mí fue una etapa imponente, nunca más se me va a dar, ¿no? Calculo que nunca más, ojalá se me dé, pero difícil. ¿Cómo viviste toda esa situación de la muerte del caballo, la suspensión posterior? Y fue una etapa, fue bravísimo, ¿no? Porque
El caballo se muere en los brazos míos, el caballo. Y realmente fue triste, muy triste. Me acuerdo que yo tenía la camiseta que había ganado Toro Rey con él, se la puse en la cabeza y lo enterramos junto con la camiseta del caballo. Y la verdad que fue triste, pero bueno, uno que ya tiene bastante experiencia con los caballos raíz son así, ¿no? A veces se pasan algunas cosas y bueno, se mueren, ¿no? Pero bueno, ese está loco, nunca más en la vida creo que voy a correr un caballo como ese. Son cosas que se dan una vez en la vida y bueno, la verdad que la aproveché bastante. Hablemos de la familia. ¿Cómo definirías a Rodrigo como jockey? Y Rodrigo fue en el tiempo de él, cuando tuvo en el apogeo de él mismo, fue muy buen jockey. Corría contra los cranos, corría contra Rómulo López, corría contra jockeys bueno, de primera línea, el negro Julio Jorge, corrió contra jockeys bueno, ¿no? Era bueno Rodrigo, sí. La verdad que fue bueno. ¿Y Conrado? Montaba mejor que yo, se sentaba mejor que yo y eso. Pero fue muy buen jockey, sí. En el momento de él anduvo corriendo bien. ¿Y Conrado? Y Conrado, para mí un tipo que montaba bien, pero un tipo muy frío para correr. Yo me parece que era más frío que nosotros para correr, pero tuvo sus carreras buenas también, Conrado. Pero más frío que uno en correr, ¿no? Yo era más yo qué sé, una comparación, Rodrigo y yo éramos más temperamentales para correr que Conrado, ¿viste? Conrado era más frío para correr. Bueno, ¿y vos cómo te definís como jockey? Y tuve una época muy buena, corría todos los fines de semana. Hubo una época que corría todos los fines de semana. Era el jockey los pobres. Una época le corría a todo el mundo. A todo el mundo le corría y tuve mi época buena. Era guapo para correr, me catalogaba, no dejaba nunca una carrera, no la dejaba nunca por perdida, que para mí eso es una cosa muy importante en los cortos, para mí, ¿no? Los jockeys míos me gusta que den al mango, que den al máximo. Que puedan andar, que den al máximo. Siempre le pido a mi sobrino, a Gervasio, que den el máximo. Que nunca la dé por perdida la carrera, porque las carreras se ganan abajo del cartel. Entonces, para mí, yo nunca dejaba una carrera por perdida. Y gané varias carreras guapeando, y también te digo, ¿no? Era un tipo que capaz que por echar de más, capaz a veces perdía alguna carrera. Pero me parece a mí que las carreras se las gana guapeando, abajo la de la raya se las gana, y tal. Y era medio temperamental y tuve una época buena. Tuve. ¿Cómo te identificás como entrenador, en tu etapa de entrenador? Y como entrenador, y me catalogo en el montón. Ahí voy, la voy llevando. El único defecto que yo tengo, que me gusta correr, yo entreno para ganar. Eso capaz que a veces tengo en un caballo rey largo, capaz que hay gente que los espera más, los caballos. A mí me gusta debutar y ganar. Y bueno, capaz que por eso, capaz que muchos caballos capaz que a veces se me han... no los he esperado y los caballos a veces se rompen y millones de cosas. Pero yo estoy catalogado así y me gusta entrenar así y me gusta ser un entrenador que me gusta correr para ganar. Y bueno, hay cantidad de gente que los espera un poco más, los caballos, que los debuta, que los hace correr 3, 4 raíces, después en el tercero o cuarto recién ganan los caballos. Y bueno, pero del montón, me catalogo como del montón, la voy llevando ahí. En tu etapa de jockey, que teniendo en cuenta Maleficio y los demás caballos, para vos, ¿qué carrera te marcó? ¿Cuál fue la mejor carrera que decís? Bueno, en esta carrera me lucí, fue la mejor, en raíz largo. Y viste que las copas tienen su por algo son copas. Yo tengo la suerte de haber ganado 2 copas con el caballo, la de La Mala y la de Sarandí Grande, y
Y capaz que el otro rey en Sarandí Grande que lo gané, también fue un rey que me dio por mérito mío. Ese rey me lo yo siempre fui mandado, ¿no? Pero ese rey tuve que resolver unas cosas y me las resolví, creo que las resolví bien y terminamos ganando. Que fue el otro rey de Sarandí Grande que ganamos, creo que no me acuerdo si fue en el 2000 o en el 99, no me acuerdo bien. Cuando fue, pero fue el primer rey de Sarandí Grande que ganamos de 100 en el caballo. En el año 2000 le ganaron a la yegua de Betina Giachino. Ese rey. Germán, volviendo a la familia, ¿qué rol cumplió tu padre en tu carrera deportiva? Y mucho. La verdad que me enseñó cantidad de cosas. Capaz que no teníamos la misma. Papá era un tipo más frío, capaz que yo, para el tema de los rey largos, y Conrado se estaba más con él que yo. Pero le corrí cantidad de caballos, papá, y ganamos cantidad de rey. Pero Conrado le corría más a papá que yo. Es más jockey de Conrado que mío. Pero le corrí bastante y creo que gané más. Mira, si no me equivoco, creo que gané más rey yo que Conrado, montándole a papá. ¿Y qué rol cumplió tu madre? Sabemos que fue ella quien te llevó también, aceptó que corrieras Maleficio. ¿Qué rol cumplió ella en tu etapa deportiva con los caballos? Mi madre, mira, al principio no me dejaba correr mucho, por eso yo te decía que yo arranqué a correr los rey largos con 17 años. Al principio mi madre no me dejaba correr mucho porque era un desastre en el liceo, yo nunca estudié, entonces no me dejaban correr mucho. Pero sí, me ayudó cantidad y después me apoyó cantidad. Y fue un rol bueno de mi madre. Tus hijos ya están participando en algunas competencias y triunfando. ¿Cuáles son tus deseos para su futuro en lo hípico como padre? ¿Cómo los ves? ¿Qué deseas para ellos? Y mirá, Martina ya ha ganado 2 enduro, ha ganado un lote corto, y Beltrán ha ganado corto, los 2. Y yo que sé, que sigan el mismo camino que teníamos nosotros, y que sigan, que les guste, y bueno, y aconsejándolos bien. Les gusta, les encanta, por suerte, a los 2, y para mí van a ser muy buenos jockeys los 2. Están aprendiendo recién, pero les encanta, les gusta, y andan todos los días a caballo. Eso es lo principal para mí. Y para mí van a ser muy buen jockey los 2. Son corajudos, eso son una cosa que yo siempre que no den nunca una carrera por perdida. Y bueno, les gusta, ojalá les guste y sigan por el camino de la familia, nosotros que nos gustó a todos. ¿Cuál es tu actualidad, Germán? ¿Te dedicás solo a entrenar o están tus planes volver en algún momento a correr? Y mirá, este año corrí un enduro acá en Santa Clara y gané a principios de año y volví. Y la verdad que quedé deshecho porque en un tema en el ciático ahí, y bueno, pero calculo, mirá, si todo corre bien, para adelante quiero volver a correr un rey largo y ganar y retirarme. Y lo mismo en los cortos. Calculo que voy a volver. ¿Qué caballos tenés en entrenamiento actualmente? En este momento estamos con 4 caballos de corto, y después tenemos, y hay 2 de los Uris acá, uno que un tostadito ahí de Martina que está corriendo enduro, que este año va a seguir corriendo los enduros, y el año que viene, si Dios quiere, ya vamos a ver si podemos empezar a correr rey largo, que le guste los rey largos eso. Y son eso más o menos lo que tenemos por ahora, pero estamos más dedicados a los cortos que a los largos hoy en día.
Excelente, Germán. Ha sido un gusto tenerte en Radio Agraria y agradecemos tu buena disposición para esta nota. Desde el primer momento estuviste abierto a charlar con nosotros y realmente ha sido un placer. Nos están llegando mensajes al celular de la radio enviándote saludos y disfrutando de la nota, así que es un gusto para nosotros y agradecerte, Germán. Bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos a las órdenes por acá como siempre. Estamos abiertos para todos. Bueno, un abrazo grande y sigan para adelante que está buenazo el programa. Un abrazo grande. Chau, chau.